Muy bien, vamos a empezar a hablar. Voy a ir combinando, estamos hablando del sacerdocio, pero también quiero combinar miércoles sí, miércoles no. Creo que es importante. El otro día el Señor me llamaba la atención sobre esto, ¿no? No es porque haya visto nada, sino simplemente que Dios me llamó la atención sobre esto y creo que es importante para nosotros. Y quiero hablaros de integridad. Yo creo que tenemos un llamado a una vida íntegra. Íntegra, ¿qué es íntegro? Algo íntegro es algo completo, algo a lo que no le falta nada. Por ejemplo, si tú estás viendo mi imagen y me tapo media cara, no estás viendo mi cara íntegra, ¿no? Estás viendo solamente una parte de mi cara. Ver íntegramente a alguien es verlo por completo, ver todo lo que es en plenitud o cualquier otra cosa. Algo íntegro es algo a lo que no le falta nada. Decía, o dice, mejor dicho, o es una frase que le leí en un libro al pastor Miguel Núñez, dice algo así, dice, necesitamos enseñar la sabiduría de Dios de una forma que sea creíble. Y para que sea creíble, una de las cosas que hará que el mensaje sea creíble será si dicho mensaje está respaldado por personas que caminan con integridad de corazón. Wow. Esto es algo, una característica que brilla en medio de la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué? Porque en la sociedad en la que vivimos brilla por su ausencia. O sea, la crisis que vivimos en nuestros días en la sociedad no es simplemente una crisis social, de clases sociales, no es solamente una crisis económica, sino que detrás de esa crisis de desigualdad social, esa crisis económica, existe una falta de integridad y de sabiduría que al final todos terminamos pagando, ¿verdad? Todos terminamos pagando el coste de esa crisis de integridad. Ninguno de nosotros es una isla. ¿Tú sabías eso? ¿Qué quiero decir con esto? Cada una de nuestras decisiones y acciones tiene consecuencias que afectan a otros, que afectan a los demás. Por ejemplo, imagina que yo tengo un día difícil. ¿Tú tienes días de esos difíciles? Estás cansado quizá, o estoy cansado, estoy estresado o distraído, y de pronto llego a casa y le respondo a mi esposa o a mis hijos de una forma áspera o con un tono duro. Y quizá yo puedo pensar, bueno, solamente ha sido un momento, no es para tanto. Pero esa pequeña acción puede generar una cadena de consecuencias en mi hogar. Quizá mi hijo se siente herido y pasa el día inseguro, irritado, y estoy afectando su seguridad o su forma de pensar de él mismo. Si le he insultado, le he menospreciado, le he dicho eres tonto, eres idiota. O tu esposa quizá carga con un peso emocional que no tiene por qué llevar. De repente el ambiente en el hogar se enfría y la paz se va, se desvanece. Y al final todos, por ese pequeño gesto, todos cambian un poco. ¿Sabías eso? Y la unidad y el amor que Dios desea que vivamos en el hogar se va erosionando y nos alejamos un poquito más del ideal que Dios tiene para nuestro hogar. Una sola palabra, aparentemente insignificante, produce un ambiente distinto en toda la casa. También eso si lo trasladamos a nuestro día a día, por ejemplo, porque sabéis que en la iglesia también somos una familia, ¿verdad? Si eso lo trasladamos a nuestro día a día en la iglesia, ¿cuántas veces me toca tratar como pastor? Me toca tratar a personas que se han herido por comentarios de alguien que ha hecho algún tipo de comentario y que no tenía que haber hecho una mala palabra, ¿no? Un mal gesto o algo que decimos. Y así sucede también en la iglesia. Ninguna acción es aislada. Cada decisión, cada gesto, cada palabra edifica o destruye, acerca o aleja, da vida o roba la paz. Así que por eso la palabra nos llama a que como hijos de luz, ¿cómo nos llama? Hijos de luz. ¿Por qué nos llama hijos de luz?
Porque la luz que dejamos salir no solamente nos ilumina a nosotros, sino que es una luz, siempre que sea la luz de Cristo, es una luz que alumbra a quienes caminan a nuestro lado, que bendice a quienes caminan a nuestro lado. Nadie peca en privado. Aunque parezca privado, el pecado afecta. El pecado de uno solo puede afectar muchas veces a toda una congregación. No estoy hablando en broma. Tú lees la Biblia y la Biblia está llena de esto. Pero si te vas al mundo secular, ¿qué me dices? El pecado de un presidente puede afectar a una nación entera. Es una evidencia de esto que acabo de decir. A mí, por supuesto, me preocupa, por ejemplo, la falta de integridad y de sabiduría que estamos viendo en el gobierno de nuestra nación, por las personas que gobiernan en nuestro país. Pero lo que más me preocupa, aparte de eso, es la falta, por encima de todo, lo que más me preocupa es la falta de integridad, de sabiduría y de prudencia que muchas veces tenemos en el pueblo de Dios, que tenemos en la iglesia. Entonces, con esta enseñanza a mí me gustaría ayudar a que podamos entender lo que significa vivir con integridad y con sabiduría. O sea, que todo lo que aprendamos teológicamente y de la Biblia pueda traducirse en una vida privada y pública consecuente con la verdad de Dios y una vida que se caracteriza por tomar decisiones y acciones que están de acuerdo con los propósitos y con la voluntad de Dios. Y eso es integridad. Mira, integridad es una vida privada y pública consecuente con la verdad de Dios. Y sabiduría es una vida que se caracteriza por tomar decisiones y acciones que están de acuerdo con los propósitos y con la voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces, vivimos en un mundo, como he dicho antes, que nos tiene sometidos a una presión impresionante. Constantemente estamos siendo tentados con mucha frecuencia a torcer, a ocultar, a cambiar la verdad. Eso se llama pecado. Y en esas circunstancias es donde Dios quiere que tomemos conciencia de que la integridad, el carácter y la sabiduría y la prudencia también juegan un papel vital para resistir esa presión a la cual estamos sometidos. Entonces, mi esperanza es que nosotros podamos confrontar la realidad que nos rodea y que logremos comprender la sociedad en la cual nos ha tocado vivir. Que seamos consecuentes y veamos la sociedad en la que nos ha tocado vivir, porque es ahí donde tú y yo necesitamos desenvolvernos de una manera íntegra, de una manera sabia, procurando impactar nuestro entorno, pero sin mancharnos. Sin mancharnos. A veces esto es como entrar de blanco en una chinera, ¿no? ¿Sabéis lo que es una chinera, no? En una... donde están en una marranera, ¿no? O en un lodazar lleno de barro, ¿no? A veces es entrar de blanco e intentar no untarte, ¿no? Pero nosotros estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, a ser sal donde hay corrupción. Entonces estamos llamados a eso, no estamos llamados a aislarnos de eso, sino estamos llamados a afectar mi entorno pero sin mancharme, a influenciar sin ser influenciado. ¿Para qué? Para eso, para poder ser sal en la tierra y luz del mundo. Ahora, dicho esto, ¿qué es la integridad? Ya hemos dado algunas pinceladas. Vamos a Josué 24, versículo 24. Dice, ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid al Señor. Necesitamos saber qué es integridad y qué no es integridad. Porque el entendimiento y la práctica de la integridad tienen consecuencias grandísimas en nuestro diario vivir. Como individuos tenemos diferentes tipos de valores. Hay valores, todos los que estamos aquí supongo que tenemos los valores cristianos, ¿no? Pero aparte de eso tenemos valores de nuestra cultura, de nuestra raza, de nuestro país, valores que vamos aprendiendo. Tenemos varios tipos de valores por los cuales nos regimos. Pero es la integridad la que nos permite vivir de una manera congruente con los valores que decimos tener. Por ejemplo, si yo no valoro la integridad como algo valioso en mi vida,
como algo que es innegociable en mi vida, tarde o temprano voy a terminar violando los valores que digo tener. Si no lo tomo como algo valioso. Y por desgracia, hoy día muchos no ven la integridad como una virtud. Y esto es un grave problema porque lo que no valoramos es negociable y tendemos a abandonarlo con facilidad. Entonces, una buena definición de integridad sería la siguiente. La integridad es el valor que garantiza todos los demás valores que decimos tener. Sin integridad, perdemos nuestro norte, perdemos nuestra estabilidad. La integridad es el fundamento, es el cimiento del carácter de cada ser humano. Y cuando no hay integridad, no hay carácter bien formado. Vivimos en una sociedad postmoderna que se caracteriza por la mentira, por la falsedad, y esto ha traído grandes problemas morales a nivel personal, desde los estamentos más bajos, desde el individuo hasta la familia, y ya, pues ya veis, ya llegamos a lo institucional, ¿verdad? Nada más que hay que ver cómo está hoy día el gobierno. Ahora, quiero que vayamos un momento a la palabra, porque vamos a ver la primera falta de integridad de la historia. ¿Cuál es la primera falta de integridad registrada de la historia? Se encuentra en el libro de Génesis, fue justo al inicio de la humanidad, cuando Dios se aproxima a Adán en el huerto del Edén y le pregunta: ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? En Génesis 3, versículo 11. Aquí vemos a Adán y a Eva que admiten haber comido del árbol. Qué buenos, ¿verdad? Ellos admitieron haber comido del árbol, o sea, fueron honestos, pero les faltó integridad. Porque la honestidad y la integridad se parecen, pero no son iguales. No es lo mismo honestidad que integridad. La honestidad es eso que nos lleva a reconocer un acto, pero la integridad es lo que no nos permite llevar a cabo el acto. Entonces, ¿qué es lo que la integridad hubiese requerido de Adán y Eva? Lo que hubiese requerido de Adán y Eva es que ellos tendrían que haber cumplido lo pactado, no comer. Ahí hubieran demostrado ser íntegros. No fueron íntegros porque comieron del árbol prohibido, pero al ser confrontados por Dios debieron responder de la siguiente manera: Señor, soy responsable, he comido del árbol. Y he comido porque decidí comer cuando escuché a la serpiente decir que podíamos ser como tú. Eso hubiera sido integridad. ¿Pero qué dijeron? Adán dijo: no, es que la mujer que me has dado, he comido, soy honesto, pero la mujer que me has dado por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Y Eva qué dijo? No, es que la serpiente me engañó y yo comí. Y esto puede parecer honesto, pero no fue íntegro. Lo íntegro habría sido responder: yo quise comer. ¿Por qué? Porque la serpiente nos dijo que serían abiertos nuestros ojos y a nosotros nos gustó la idea de que nuestros ojos fueran abiertos y ser como tú, Dios. ¿Entendéis, verdad? Esta habría sido una respuesta honesta e íntegra a la vez. Porque la honestidad demanda que admitamos lo que hicimos, pero la integridad demanda que no quebrantemos lo pactado, y si lo quebrantamos, demanda que busquemos la motivación que nos llevó a hacerlo. O sea, va más profundo. Tenemos que admitir por qué hicimos lo que hicimos sin tratar de justificarlo. Esto es algo que necesitamos recordar. Y es algo que nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos desde bien pequeños. Enseñarles que la integridad va más allá de la acción, que la integridad tiene que ver con la intención del corazón y con admitir nuestras propias intenciones, lo que nos llevó a hacer lo que hemos hecho. Ahora bien, nuestra integridad como individuos siempre se ve reflejada en 3 niveles o en 3 relaciones distintas. Número 1, en la relación que establecemos con nosotros mismos. Esa es la primera. Tenemos que aprender a ser íntegros con nosotros mismos. Número 2, en la relación que establecemos con Dios. Y número 3, en la relación que establecemos con el prójimo, con los demás. Si yo no puedo mantener la integridad a nivel personal, jamás voy a poder mantenerla ante Dios ni ante los demás. Muchas veces ni siquiera somos íntegros con nosotros mismos.
porque no admitimos nuestros propios errores, porque no admitimos nuestras faltas y nos terminamos engañando a nosotros mismos. Otras veces no somos íntegros ante Dios. ¿Sabes cómo puedes evaluar tu integridad ante Dios? Analizando tus oraciones. Así como, o sea, una manera de evaluar si estamos siendo íntegros con Dios es analizando nuestras oraciones. Porque a veces comenzamos a adornar, entre comillas, adornar nuestras oraciones como si Dios no conociera la realidad de la intención de nuestro corazón. Señor, es que tú sabes, es que hay mucha presión, entiéndeme, Señor, es que hay muchas tentaciones, es que hay mucha presión. Y así tratamos de justificar lo que hacemos mal ante Dios. Y yo a veces digo, Dios tiene que estar arriba en el cielo diciendo, hijo mío, si no tienes necesidad de justificarte, si ya conozco la intención, sé cómo lo has hecho y por qué lo has hecho y cuál es la intención de tu corazón. Sé íntegro por lo menos, no hace falta, no solamente honesto, tienes que ser íntegro. En lugar de admitir nuestro pecado y confesarlo con arrepentimiento, muchas veces tratamos de justificarlo y esconderlo. Y si no podemos ser honestos e íntegros con nosotros mismos y tampoco podemos ser honestos e íntegros delante de Dios, que es santo y que es omnisciente, apaga y vámonos. Mucho menos vamos a ser íntegros o honestos con nuestros congéneres, con los demás que nos rodean todos los días. Entonces, cuando tratamos de justificar nuestras acciones, es ahí cuando muchas veces violamos nuestra integridad. Es el talón de Aquiles del ser humano. Y muchas veces también el talón de Aquiles de nosotros como cristianos. Entonces, cuando dejamos de justificarnos y comenzamos a ser íntegros, podemos comenzar a ocuparnos de nuestro pecado de la manera correcta. La razón por la que debemos perseguir, valorar y respetar nuestra integridad a nivel personal es que cuando no somos íntegros con nosotros mismos, se nos hace mucho más difícil mantenernos firmes en nuestras convicciones y guardar nuestra integridad al relacionarnos con el mundo que nos rodea. Ahora, ser íntegros no consiste solamente en actuar siempre conforme a nuestras convicciones. O sea, ¿qué me está diciendo Josué? Que ser íntegro es actuar conforme a mis convicciones. Sí, pero ¿cuáles son tus convicciones? ¿Entendemos, no? Porque los nazis tenían la convicción de que tenían que eliminar a los judíos. Estaban convencidos de la superioridad de la raza aria. Está claro que los nazis no fueron íntegros. Porque no se trata solamente de actuar de acuerdo a tus convicciones. La integridad va mucho más allá. Tengo que preguntarme si mis valores y mis convicciones se corresponden con lo que es realmente moral. Y entonces, cuando actuamos en consecuencia con los valores morales, ahora sí, estamos siendo íntegros. La pregunta es, ¿quién define lo moral? ¿Quién define lo que es íntegro? ¿Quién define la moral? ¿Quién? ¡Dios! ¿Verdad? ¿Qué pasa hoy día? Que el problema es que hoy día, con el pasar de los años, las definiciones han ido variando. Y como consecuencia, lo que antes era considerado inmoral, porque se oponía a los principios morales de Dios, hoy día se considera moral. ¿Tú te das cuenta cómo va viéndose, cada día se va viendo a lo bueno, llaman malo y a lo malo, bueno, ¿verdad? Entonces, hoy día es el hombre, por desgracia es el hombre, es la sociedad, la que determina lo que es apropiado y lo que es inapropiado. Y por desgracia no es el estándar de Dios en la sociedad en la cual vivimos. Por eso la definición de lo que es moral o no puede variar con cada cultura. Tú puedes ver que una cosa puede ser considerada inmoral en un país y moral en otro. Ahora mismo tú te vas a Noruega y ya no hay ningún problema en que un padre se case con una hija. Una ley aprobada. Todos sabemos que es inmoral, ¿verdad? Pero ahora ya en Noruega no es inmoral. Entonces, nosotros como cristianos sabemos que no es así como Dios ve las cosas. Y que hay un estándar que es absoluto y es el estándar de Dios. Ahora, dicho esto, mira lo que dice Proverbios. Vamos a entrar a aplicar ya.
Proverbios capítulo 10, verso 9. El que camina en integridad anda confiado. Dile al que tienes al lado. El que camina en integridad, con ese ímpetu, ¿no? A ver, el que camina en integridad anda confiado. Wow. Mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Ay, ay, ay. O sea, el que camina en integridad puede estar confiado, pero el que no va a ser descubierto. ¿Cuántos sabéis que la verdad siempre sale a la luz? Entonces el Señor nos está llamando hoy a levantar la bandera que el mundo ha tirado por los suelos, a levantar la bandera de la integridad. Vivimos en una generación donde lo torcido parece normal, cada vez más. Donde lo falso y la mentira parece que se celebra, parece que se premia, ¿verdad? El que consigue decir la mentira más gorda. Me gusta nuestro presidente, la verdad es que es un genio el tipo. Cuando le dicen, oye, pero esto que ha dicho usted es mentira, dice, no, yo no miento, yo cambio de opinión. La madre. Él se consuela solo, ¿sí? Pero es así, lo falso, la mentira parece que se celebra, ¿no? Se premia. Lo oculto se trata de justificar constantemente y lo que es incoherente se aplaude constantemente. Pero Dios nos dice, yo quiero un pueblo íntegro. En medio de todo eso, de toda esta vorágine, lo que va a sobresalir por encima de todo, lo que va a llamar la atención como un faro en la oscuridad, es un pueblo que sea íntegro. La integridad es la base de toda vida cristiana saludable. Porque sin integridad no existe verdadera espiritualidad. Eres un carnal si no eres íntegro. Por eso debemos entender que la integridad no es opcional, no es un extra. No es solamente para una élite espiritual. La integridad es el diseño de Dios para cada hijo suyo. Ahora vamos a ver 4 puntos y nos vamos a casa. Número 1, la integridad es un llamado de Dios, no una sugerencia. La integridad no comenzó con nosotros. No es algo que no es un constructo de la sociedad, la integridad. No es algo que hemos construido nosotros. O sea, la moral no viene de nosotros. El que yo nazca sabiendo, en cuanto tengo uso de razón, que golpear a Selvin está mal, eso no es algo que yo he construido. Eso es algo que se llama moral y viene de Dios. Eso con lo que los ateos se rompen la cabeza, porque ahí cuando topan con la moral, ¿de dónde viene la moral? Si Dios no existe y somos algo que ha salido de la nada, ¿por qué yo sé lo que está bien y lo que está mal? ¿Qué hay en mi interior que me dice que golpear a Selvin está mal? ¿Por qué no está bien? Entonces, la integridad no comenzó con nosotros, no nació en la cultura ni en la ética humana. La integridad fluye del carácter eterno de Dios. Y no es una sugerencia, es un mandato de Dios para nosotros. Dios es íntegro por naturaleza. Él nunca cambia, Él nunca miente, Él nunca actúa con doble intención, Él nunca promete algo que no cumple. Su integridad es tan absoluta que su palabra sostiene el universo, dice la palabra de Dios. Si Dios dejara de ser íntegro por un instante, ¿sabe lo que pasaría? Que la creación colapsaría. Dice en Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. O sea, Dios es íntegro. Ahora, ¿Cristo es íntegro? ¡Wow! Cristo es la imagen perfecta de integridad. Cristo es la integridad encarnada. Nunca hubo contradicción entre lo que dijo, lo que enseñó y lo que vivió. Cuando Él habló de amar a los enemigos, Él perdonó en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando habló de obedecer al Padre, Él se entregó a la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando habló de servir, Él se inclinó y lavó los pies de sus siervos, de sus discípulos. Cuando un rabino no podía hacer eso. Pero a Él no le importó. Él habló de servir y fue el primero que se inclinó a lavar los pies de sus discípulos. En Jesús no había máscara. No había una agenda oculta. No había una doble vida. Lo que era en público era en secreto. Lo que era ante las multitudes
igual ante el Padre. Ahora, el Espíritu Santo es completamente íntegro también. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. O sea, el Espíritu Santo jamás te va a guiar al engaño. Y si algo te guía al engaño, no es el Espíritu Santo. Él no guía al engaño, Él no guía a la confusión, Él no guía a la hipocresía tampoco. Cuando el Espíritu Santo llena a un creyente, produce algo muy maravilloso, se llama fruto. Y uno de esos frutos, ¿sabes cuál es? La fe, que también es traducido como fidelidad, que es parte esencial de la integridad. La fidelidad es parte esencial de la integridad. Integridad es el fruto del Espíritu, no del esfuerzo humano. La integridad es un fruto del Espíritu también. Por eso el llamado no es moral, el llamado es espiritual. No es simplemente compórtate bien, no es simplemente sé correcto, no es un curso de ética cristiana. Se trata de ser como tu Padre, se trata de reflejar a Cristo, se trata de caminar en el Espíritu. Dios no nos está pidiendo algo externo, está llamándonos a algo interno. La integridad es una obra que comienza en el corazón y termina en todo lo que hacemos. Amén. Ahora, el llamado de Dios a Abraham me gusta mucho porque marca el estándar. Fíjate que Abraham fue el padre de la fe. Con Abraham comienza todo. En cuanto al pueblo de Israel, a todo comienza con Abraham. Y mira, porque el llamado de Abraham marca el estándar. Dice que Dios le dice en Génesis 17:1, anda delante de mí y sé perfecto. Esa palabra perfecto en el hebreo es íntegro, completo. O sea, que le dice, anda delante de mí y sé íntegro. No le dijo, oye, Abraham, anda delante de mí y sé exitoso. Anda delante de mí y sé carismático. Anda delante de mí y sé influyente. Anda delante de mí y sé fuerte. Anda delante de mí y sé inteligente. Anda delante de mí y sé valiente. Ni siquiera eso. Le dice, anda delante de mí y sé íntegro, perfecto. Es como si Dios le dijera, no quiero tu talento, Abraham, quiero tu corazón entero. No quiero tu actuación, quiero tu autenticidad. No quiero tu apariencia, quiero tu verdad. Por ejemplo, imagina que pongo aquí 2 vasos de agua. Me voy a la cocina y traigo 2 vasos de agua. Y a uno de ellos le echo un veneno incoloro. ¿Verdad? Y te pongo aquí los 2 vasos. Aparentemente, los 2 parecen iguales. Pero uno sacia tu sed y te da vida, el otro te mata. Así es la integridad. No se mide por lo que se ve por fuera, sino por lo que hay dentro. Y Dios mira el interior del vaso. Ahora, 2. Segundo punto hoy. La integridad te sostiene cuando lo demás se cae. La integridad es una de las mayores fortalezas espirituales que Dios nos ha dado. No es solo un valor, es una fortaleza, es una muralla, es una roca en tiempos de presión. Cuando las circunstancias empiezan a temblar a nuestro alrededor, cuando las opiniones empiezan a cambiar, cuando las crisis nos golpean, la integridad es lo que nos sostiene. ¿Por qué? Porque la integridad es un refugio contra la tentación. La tentación busca la grieta. La tentación va buscando una grieta. O sea, el enemigo no necesita destruir toda la muralla. Está buscando un huequito por donde meterse. Cuando un creyente vive en integridad, no hay grieta. No hay grieta. Cuando un creyente vive en integridad, el creyente no juega con el pecado. No oculta hábitos. O sea, la tentación tiene menos terreno donde agarrarse cuando vivimos en integridad. La integridad cierra puertas que la tentación está intentando abrir constantemente. Otra cosa, la integridad es una protección contra la presión que recibimos de la sociedad en la que vivimos. Las presiones de la vida, presiones financieras, emocionales, familiares, ministeriales también, nos empujan muchas veces a tomar decisiones rápidas y a veces peligrosas. Pero el que es íntegro tiene un ancla fija. ¿Sabes cuál es ese ancla? Ese ancla es lo que Dios dice. Lo que Dios dice en su palabra. Esa es su ancla. Cuando otros cambian su posición para agradar quizá al mundo,
el íntegro permanece firme para agradar a Dios. La presión no puede romper lo que está sostenido por las convicciones de una persona íntegra. La integridad te cubre de la vergüenza. La vergüenza es la carga de quien lleva una doble vida. La vergüenza es el peso de quien teme ser descubierto. La vergüenza es la sombra de alguien que sabe que algo está mal. Pero la integridad nos permite caminar con la frente en alto, sin tener nada que ocultar. ¿Sabes qué? Nada pesa más que un pecado oculto. Nada pesa más que un pecado oculto. En cambio, no hay nada que te libere más que una vida transparente. Que una vida que es igual en lo secreto que en lo público. Una vida sin fisuras. Ahora, la integridad te libera del miedo. Cuando vives con integridad no tienes miedo de qué. No tienes miedo de que te expongan. No tienes miedo de que nadie te confronte. No tienes miedo de que descubran tu pasado. Ni lo que has hecho, ni lo que has dicho. ¿Has visto esos que van? Uy, que... Ay, veremos a ver si no sé. Uy, cómo se entere lo que he dicho. Uy, como el pastor se entere de esto. Uy, escucha, no le digas al pastor esto, ¿vale? Pues no lo digas. Y no tendrás que decirle que no lo digas. ¿No? Ay, no tiene que haber dicho esto. Van con temor de que descubran su pasado, de que descubran lo que han hecho, lo que han dicho. Porque falta integridad. Entonces, pero cuando hay integridad tú no tienes miedo de que alguien hable de ti. El miedo pierde poder cuando la verdad gobierna el corazón. El que vive íntegro no vive huyendo, vive en reposo, vive tranquilo, vive reposando. La integridad te da claridad en medio de la confusión moral. En medio de toda esta confusión moral en la que vivimos, la integridad nos da una claridad. Vivimos en tiempos donde lo correcto parece incorrecto, lo santo parece, es que eres muy radical. Dentro de la iglesia también te lo dicen, no, es que tú eres muy radical. Lo puro, vivir en santidad parece hasta antiguado, ¿no? Pero un corazón íntegro no vive confundido porque está anclado a la verdad de Dios. Y la integridad es como un faro en la oscuridad, ilumina el camino cuando nadie sabe hacia dónde ir. Proverbios declara la promesa, lo hemos leído, el que camina en integridad anda confiado. La confianza no viene del dinero. Puedes tener mucho dinero y no ser íntegro y no vivir en confianza. No viene del reconocimiento, no viene de la apariencia. La confianza viene de que no tienen nada que esconder. Ahora, la integridad te da 3 libertades esenciales. Mira, número 1, te permite levantar la cabeza sin culpa. El íntegro no baja la mirada, no vive con el peso emocional, no teme preguntas, su corazón está libre. Número 2, te permite dormir sin temor. La almohada del íntegro está hecha de paz. El que vive íntegro puede decir como David, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y a veces digo, mi mujer tiene que ser muy íntegra, ¿no? Pues no para de dormir. Esta mujer no le quita el sueño nada. Muchacho. 3, te permite caminar sin doble vida. La doble vida, ¿sabes qué desgasta? Cansa, divide, destruye por dentro. La integridad te permite ser una sola persona, igual en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia, igual cuando estás tú solo en tu mente. Porque cuidado que tú también nos boicoteamos nosotros mismos. La falta de integridad te hace correr, la integridad te hace descansar. Me venía esa imagen, ¿no? Porque es así. El que está ocultando algo está corriendo todo el día. El que miente, corre. El que vive dividido, corre. El que vive para agradar a todo el mundo, corre también. Pero el íntegro descansa. Descansa porque no hay máscara que mantener. Descansa porque no hay secretos que cuidar ni que ocultar. Descansa porque no hay mentiras que tapar. Donde hay integridad hay descanso, donde hay descanso hay paz y donde hay paz Dios habita. Ahora, tercero, estamos terminando. La integridad no es perfección, es coherencia. Uno de los mayores obstáculos para vivir en integridad es el concepto equivocado de que la integridad significa perfección. Pero Dios nunca nos llamó a ser perfectos en conducta, sino íntegros de corazón. Perfección significa no fallar jamás. Integridad significa no fingir jamás. Es muy distinto. La perfección es imposible para nosotros. Tengo esa noticia para ti. Es imposible. La perfección
es imposible para nosotros. La integridad es indispensable para nosotros. Entonces, integridad no es jamás caer. Integridad es jamás mentirle a Dios cuando caemos. Todos tropezamos, ¿verdad? Todos tenemos luchas, todos tenemos algún tipo de debilidad. La caída no rompe la integridad. Lo que rompe la integridad es la excusa, la mentira y la evasión. Un hombre íntegro puede caerse, pero se levanta de cara a Dios. Señor, aquí estoy. Esta es la intención de mi corazón al hacer esto. Examíname, Dios. Pero no se levanta de espaldas a Dios. Cuando David cayó con Betsabé, perdió muchas cosas. Todos sabemos, ¿no? La historia. Pero no perdió su integridad porque no le mintió a Dios. No se escudó. Cuando fue confrontado con la verdad, no culpó a otros, no fabricó un discurso, se humilló delante de Dios y se arrepintió. Fíjate que dice, en un momento en el Salmo 51, dice, contra ti he pecado. O sea, no dice contra Betsabé he pecado, contra Urías he pecado, no. Contra ti he pecado. Qué entendimiento de lo que es el pecado, ¿verdad? Porque el pecado puede ser que ofenda a una persona, pero a quien más ofende es a Dios. Entonces, la integridad comienza donde termina la excusa. Ahí es donde empieza la integridad. Cuando dejamos de poner excusas, empieza la integridad. Integridad no es no fallar, es no justificar el fallo o el pecado. El peligro no está en fallar, sino en justificar el pecado hasta hacerlo que parezca aceptable. Porque muchas veces empezamos a justificar el pecado y ya parece que es hasta aceptable, ¿no? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado con algunos pecados en mi vida. Digo, llega un momento en que empiezas a justificarlo y dices tú, pues bueno, si es que parece ya parte de mi vida, ¿no? Este pecadillo. La integridad es todo lo contrario. La integridad dice, sí, he fallado, está mal, necesito la gracia de Dios. La falta de integridad dice, pues no es para tanto, pues es que otros lo hacen peor que yo. Lo hice porque es que me han provocado. ¿Por qué contestas así? No, es que me provocan. ¿Pero por qué te provoca? Porque es muy feo. No sé, por lo que sea. Pero que cualquiera le pone una excusa, ¿no? Me cae mal. La diferencia entre Saúl y David fue esta. Saúl justificó, David se quebrantó. Integridad no es jamás equivocarte, es jamás ocultarte o esconderte cuando te equivocas. Adán y Eva no perdieron la integridad cuando pecaron, la perdieron cuando se escondieron. El esconderse es enemigo de la integridad. La transparencia es aliada de la restauración. Cuando nos equivocamos tenemos dos caminos. Número 1, la cueva, escondernos. O número 2, la luz. La integridad elige siempre la luz porque sabe que Dios sana lo que se confiesa, pero no puede sanar lo que se oculta. Integridad es tener una sola vida, no dos, no una pública y otra privada, no una el domingo con los hermanos y otra durante la semana. No es una espiritual y otra emocional. Una sola vida, un solo corazón, un solo lenguaje, un solo comportamiento. La integridad es coherente entre lo que digo, lo que siento, lo que hago, lo que soy en lo más profundo de mi corazón. Sin máscara, sin doblez, sin doble discurso, sin actuar. La integridad es que lo que se ve por fuera coincide con lo que Dios ve por dentro. ¡Wow! La integridad es transparente, no perfecta. Transparente para reconocer, estoy luchando, tengo esta lucha, necesito oración, necesito ayuda, necesito cambiar. Dios no resiste al débil, Dios resiste al orgulloso. Dios no rechaza al que cae, pero sí al que quiere aparentar y tapar su caída. La integridad atrae la gracia, la apariencia atrae el juicio. Y por último, escucha esto, el cuarto punto y último de hoy. La integridad es la puerta a la autoridad espiritual. Este es un punto fundamental. En el reino de Dios no lidera el más talentoso, sino el más íntegro. La autoridad espiritual no se compra. La autoridad espiritual no se hereda. La autoridad espiritual no se fabrica. Se obtiene cuando el cielo reconoce que el corazón es digno de confianza. Es confiable. Un creyente puede tener dones
pero sin integridad no tiene autoridad. Los dones impresionan a la gente. La integridad impacta el mundo espiritual. Los dones abren escenarios. La integridad abre los cielos. Los dones llenan auditorios. La integridad llena el corazón de Dios. Los dones te hacen visible. La integridad te hace digno de confianza. Los dones te llevan a servir, ¿verdad? Tener un don te lleva a servir. La integridad te mantiene en el ministerio. ¿Os acordáis cuando David fue llamado a palacio? ¿Por qué? ¿Qué estaban buscando? Uno que supiera qué. Tocar, porque tenía esos episodios Saúl, ¿no? Entonces dijeron, hay uno que tiene el don de tocar. Un tal David. El don fue lo que llevó a David a palacio, pero fue la integridad lo que le hizo mantenerse. Entonces, ¿por qué va a aguantar a Saúl? Un cristiano puede tener carisma, pero sin integridad no tiene peso espiritual. Carisma es simpatía. Tú puedes tener la simpatía de la gente. Carisma es simpatía. Integridad es carácter. Carisma te hace que la gente te escuche. La integridad hace que la gente te siga. Siga tu ejemplo y siga tus palabras, tu consejo. Carisma atrae a las personas. Integridad atrae la presencia de Dios a tu vida. El diablo no teme tu carisma. El diablo teme tu integridad. Un cristiano puede tener conocimiento, pero sin integridad no tiene respaldo del cielo. La Biblia dice que el conocimiento envanece, pero la integridad es eso que nos humilla, que nos quebranta y que nos purifica. No es cuánto sabes de Biblia, es cuánta verdad vives. No es cuánto predicas, es cuánta santidad sostienes. No es cuánta Biblia citas de memoria, es cuánta Biblia pones en práctica en tu vida. La autoridad espiritual es el resultado directo de un corazón íntegro. Dios respalda al que camina recto. Dios unge al que vive en verdad. Dios levanta al que es transparente. El íntegro puede ser débil, puede ser tímido, puede ser que no tenga muchos dones, puede ser incluso limitado en sus capacidades, pero Dios está con él y eso es autoridad. Dios respalda al íntegro aunque sea débil, pero no respalda al que está lleno de habilidades sin integridad. En la Biblia, fijaos, porque Dios jamás utilizó a alguien por su talento. Dios utilizó a personas cuyo corazón estaba alineado con el suyo. ¿Os acordáis de Moisés? Torpe, o dicen muchos que era tartamudo, ¿no? Torpe en palabra, pero era un hombre íntegro. José, un hombre que fue traicionado, pero era íntegro. Daniel fue atacado en Babilonia, pero era íntegro. Samuel creció en un sistema corrupto. Se crió ni más ni menos que con el sacerdote, ¿cómo se llamaba? Elí. Y con los hijos, que eran el sacerdocio corrupto. Pero él era íntegro. David falló, pero fue íntegro arrepintiéndose. Por eso Dios lo respaldó. Pero fijaos, porque hay un contraste con Saúl, ¿no? Saúl ni era tartamudo, ni fue traicionado, todo le iba bien, era fuerte, era valiente, tenía presencia, pero no tenía integridad. Y Dios dejó de respaldarlo. Dios no unge apariencia, unge corazones íntegros. Porque la apariencia le habla a los hombres, la integridad le habla a Dios. Apariencia impresiona aquí en la tierra, pero la integridad impresiona en el cielo. La apariencia es maquillaje, la integridad es la esencia de lo que somos. La apariencia se cae con el tiempo, la integridad permanece aún bajo el fuego y la presión. Dios unge lo que es real, no lo que es bonito. La autoridad espiritual nace del secreto y con esto terminamos. La integridad se prueba en lugares donde nadie te ve. Se prueba en tus decisiones privadas. Se prueba en tus pensamientos internos. Se prueba en tus intenciones ocultas. Se prueba en el trato con tu familia. Se prueba en cómo tú administras tu economía y tu dinero. En lo que consumes cuando estás solo. Ahí es donde se prueba tu integridad. Cuando eres íntegro en lo secreto, el cielo te da autoridad en lo público. Lo dijo Jesús. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La recompensa es autoridad espiritual. Amén. Ponte de pie.
El Señor quiere levantar aquí una iglesia de integridad. ¿Cuántos lo creen? Matrimonios íntegros. Jóvenes íntegros. Un liderazgo íntegro. Familias enteras íntegras. Ministerios íntegros. Corazones íntegros. La integridad es nuestro mayor testimonio, hermanos. Así que hoy el Señor te pregunta, ¿hay alguna incoherencia que necesitas rendir? ¿Hay algún hábito oculto que debes confesar? ¿Hay áreas donde la integridad se ha debilitado en tu vida? ¿Hay verdades que quizá has evitado enfrentar? Hoy es el momento de no esconderte, de no vivir más escondido, sino de alinearte a lo que Dios quiere para tu vida y ser íntegro. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Señor, que nos lleves a una vida íntegra. Que formes, Señor, en nosotros un corazón íntegro, auténtico, verdadero, Señor. Haznos, Señor, coherentes por dentro y por fuera, Señor. Que lo que vivamos por fuera sea el resultado de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros por dentro, Padre. Que nuestra integridad te glorifique y se convierta en un faro de luz en medio de tanta tiniebla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.